Por ejemplo, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Si está ordenado, tú vas a saber qué número continúa. Y es más, esa es una sucesión súper conocida. La famosa sucesión de Fibonacci, que toma dos elementos consecutivos, los suma para obtener el que sigue. Si te das cuenta, 1 más 1 sale 2. 1 más 2, 3. 2, 3 con 2, 5. 5 con 8. Debería de 13. Correcto. No te olvides, sucesión de Fibonacci. Creo que la vimos en el examen el año pasado, antes del pasado. Vino, creo. No recuerdo bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre sucesión y serie? Pues la serie es la suma de los elementos de la sucesión. Obviamente, si voy a sumar, no voy a sumar uno por uno. Debo tener una fórmula que me ayude a obtener el resultado rápido. Y eso es justamente lo que vamos a aprender. Las formulitas que he puesto por ahí. Algunas de ellas. ¿Ya? Si hablamos de una sucesión, podría decirse que la más importante, incluso la que vimos el año pasado en el examen de admisión, es la sucesión aritmética, que también es conocida como sucesión lineal, sucesión de primer orden o PA, que significa progresión aritmética. Hoy es la sucesión más importante de todas. Sí. ¿Cómo identificas una sucesión aritmética? Sus elementos aumentan de acuerdo a una suma constante, donde calcular el siguiente no es tanto nuestro interés, porque solamente tendríamos que sumar 6. Ahí la idea es proyectarnos hasta un término posterior más grande. Si tenemos que el primer término es 13, el segundo 19, el tercero 25, ¿quién sería el término de posición 100? Para calcularlo, se utilizan fórmulas. Las fórmulas que vas a ver en los libros generalmente son estas. Fórmulas para lo que se llama término enésimo. T1 más n menos 1 por r. O de repente esta otra. T0 más n por r. Son las fórmulas para el término enésimo en la sucesión aritmética. Sí, pero esas dos las voy a reducir a un método más práctico para hallar el término enésimo más rápido. Pero espérate un momentito. ¿Qué cosa es el término enésimo? Se le llama término enésimo a la fórmula que va a representar a todos los elementos de la sucesión. Una formulita que los representa a todos. ¿Cómo se obtiene esa fórmula? Primero, si ves que avanza de 6 en 6, sin pensar, sin dudar, vas a poner 6n. Porque si avanza de 6 en 6, con 6 se trabaja. Profe, si fueras de 5 en 5, 5n. Y si fuera de 8 en 8, 8n. ¿Ya? 6 en 6, aumenta de 6 en 6, 6n. A continuación, trazas una lineecita por aquí y calculas el anterior al primero. Como está aumentando de 6 en 6, ¿qué número va aquí? 7. Con su signo lo colocas acá. Y digo con su signo porque a veces es negativo. Sí, puede darse ese caso. Como es positivo, más. Ahora entiende. Término enésimo, fórmula que representa todos los elementos de la sucesión. Ella los representa a todos. ¿Cómo te das cuenta que está bien la fórmula? Simple. ¿Dónde está n? Ponle 1. 6 por 1, 6 más 7. Ahí está el 13. Si tú le pones 3, debería salir 25. 3 por 6, 18 más 7. Entonces, si yo quisiera calcular el término 100, que es el término que quiero, ¿qué debería de hacer? ¿Dónde está n? Lo reemplazo por 100, ¿cierto? Porque yo quiero el término 100. Entonces me quedaría que el término 100 va a ser igual a 6 por 100 más 7. ¿Cuánto sale eso? Y de manera rápida, veloz, práctica, sencilla, obtuvimos el término 100. El término enésimo se puede obtener, ese 6n más 7, se puede obtener con cualquiera de estas dos. Ojo, T1
es el primer término. ¿Quién es T1? 13. Más n menos 1 por r. R es la razón. ¿De cuánto en cuánto aumenta? 6. Directo a 6 por n, 6n. 6 por menos 1, menos 6. Entonces sería 13 menos 6. Y sale lo mismo. Igual acá. T sub 0 es el término anterior al primer término. Y hemos visto que el primer término es 13. El anterior a él, 7. Más n por r, que hemos dicho que es ordenando. Sale lo mismo. ¿Sí? Pero pienso que ese método es mucho más práctico y rápido. Aumente de 6 en 6, 6n. Y luego el anterior al primero lo colocamos al final. ¿Está bien? Ahora, reforcemos lo que hemos aprendido aquí y vámonos con la pregunta número 5. Una pregunta muy bonita. La pregunta número 5 me pide que calcule el 15º término en la PA. Tú y yo sabemos que al decir 15º se refiere al término 15. Muy bien. El 15º es el término 15. El término 15 necesito hallar. Aquí, por favor, razona conmigo. Conéctate, ¿ya? Ey, atento. Me pide el término 15º. Yo sé que para proyectarme un término posterior necesito el término enésimo. ¿Conozco el término enésimo? Ahora, para hallar al término enésimo, ¿qué hace falta? Saber cuáles son los valores de los 3 primeros términos. ¿Sabemos cuáles son los valores de los 3 primeros? No, porque depende de n. Profe, entonces, ¿qué hago? Lo primero que tendríamos que hacer sería calcular n. Y hay dos formas. Hallarlo legalmente o tantearlo hasta que se forme una sucesión aritmética. Yo creo que el tanteo ya, como que ya sabes cuál es la idea del tanteo. Creo que te serviría más calcularlo legalmente. ¿Y cómo sería eso? Pues ya que es una PA y una PA es una sucesión aritmética, sabemos que siempre la sucesión aritmética avanza de acuerdo a una suma. Entonces me pregunto, ¿cuánto le debo sumar al primer término para que se convierta en el segundo? ¿Cuánto le debo sumar a n más 6 para que se convierta en 2n más 7? Exacto. Eso es del primer segundo. Del segundo al 0, si es 2n más 7 para que se convierta en 4n, habría que aumentarle 2n menos 7. Porque el objetivo es que solo quede 4n. Entonces tú dices, 2n más 2n, ahí está tu 4n. Como ese 7 ya no me sirve, lo resto. Porque solamente quiero que quede 4n. ¿Sí? Ahora, sabemos que como es una PA, siempre avanza de acuerdo a una suma constante. Por tanto, ellos tienen que ser iguales. Y si van a ser iguales, igualas esos dos. Y de ahí fácilmente vas a comprobar que el valor de n debería ser 8. Porque él pasa restando, queda n. Menos 7 pasa sumando, queda 8. Ya tenemos el valor de n. Ahora lo recomendable sería reemplazar según lo que se tiene para ellos. Vamos, reemplacemos. El primer término dice n más 6, pero n vale 8. 8 más 6, 14. El segundo término, 2 por 8 más 7, 23. El tercer término, 4 por 8. Como ya tengo los 3 primeros términos, ya puedo calcular el término enésimo. Y digo, término enésimo, como está aumentando de 9 en 9, ¿qué se hace? ¿Qué se le coloca? 9 por n. Muy bien. Pero luego se tenía que calcular el anterior al primero. ¿Quién estaría antes del 14? Correcto. Entonces, ese 5 es el que va aquí. Como es positivo, más 5. Yo quiero el término 15. Entonces ya sabes qué hacer. Donde hay n, pones 15 y te va a salir
que el término 15 es 9 por 15 más 5. 135 más 5, esa sería la respuesta, 140. ¿Cómo te has dado cuenta? Es un simple problema de sucesiones, pero lleva todo un proceso de por medio. Y eso es lo que lo vuelve interesante. Ya no solamente aplico la fórmula y ya está. No. Aquí la idea, como te has dado cuenta, es un proceso. Y es por eso que se está volviendo un tipo de pregunta favorita en los últimos exámenes. Ahora, una aplicación de esta sucesión aritmética es lo que estamos viendo en este problema. Pero el fin de la sucesión es llegar a la serie. ¿De acuerdo? Y si hablamos de serie, es la suma de los términos. Oye, si hablamos de una sucesión... ¿Qué pasó? Me parece escuchar algo. ¿Ustedes están pasando asistencia? ¿Y yo? ¿Y si pasa algo? Ya. Tranquilos, tranquilos. Mejor sigan metiendo el dedo con confianza, ¿ya? Mejor continuamos. Oye, recién vamos una columnita, mira cuántas hay, ¿eh? Así que hoy día te toca, hoy día te toca. Y eso que estoy resumiendo. Si tuvieras todo lo que hay en este tema. Vamos a hablar acerca de la serie aritmética. Como te decía yo, la serie es la suma de los elementos de la sucesión. Imagínate sumar aquí 13 más 19 más 25 y hasta el último término, hasta el término 100. Por eso pongo 100 sumandos. H. Sumar uno por uno sería absurdo, ¿cierto? Por eso es que ahí aparece una fórmula especial. La famosa fórmula del atún, o medio atún para ser exactos. Medio atún. En realidad la fórmula en los libros la fórmula es así. A sub 1 más A sub n entre 2 por n. Pero así como que no da ganas de recordar. En cambio, atún. ¿Quién no ha comido? Imagínate un tallarincito de atún con... Arrocito con y a su ensaladita con sus cebollitas. Como si tuvieras hambre, hablas. A ver, chiquitos. Ya. Vamos. Atún en vez de lo que está allá. Es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo, solamente que he puesto de una manera más fácil de recordar. A. La letra A proviene de la primera letra del abecedario y haciendo una semejanza va a ser el primer término que vamos a sumar. Él es A. Oye, para utilizar atún necesitamos U. U viene de la palabra último, el último término que vamos a sumar. ¿Quién es el último término? No hay, profesor. Sí debe de haber. Si no hay, si el problema no te dice quién es, tu tarea va a ser calcularlo. Sí, sí. Si no te dan el último término, lo tienes que hallar. Profe, ¿pero cómo lo voy a hallar? Aquí está. Él es. ¿No ves que proviene de una sucesión aritmética? Si hay 100 sumandos, significa que hay 100 términos. Él tendría que ser el término 100. Y el término 100 hemos calculado hace un momento. ¿Está bien? Entonces, ¿quién sería el último término? 600. Ahora, necesitamos n. N viene en la palabra número. Número de términos que vamos a sumar. ¿Cuántos términos vamos a sumar? 100. Entonces,
n vale 100. Lo demás solamente es reemplazar. Sí, vamos, a 13 más u 607 por n 100 entre 2. Oye, 607 más 13, 620. Entre 2, 310. Por 100, 31.000. Y ya tenemos la suma de los 100 términos de esa sucesión. La suma de los 100 primeros términos lo hemos calculado fácilmente con la fórmula de Atún. Ojo, el año pasado, en el 2023, hubo una pregunta con la fórmula del Atún en el examen. En el último examen de admisión, vino Atún. Entonces, ahí lo tienes. Ya sabes cómo funciona. Ahora, no sé si te has percatado, pero Atún siempre necesita 3 datos. A, U y N. Pero en tu ejercicio jamás te dan los 3. Solo te dan 2. El que falta lo debes calcular con el término enésimo. Por eso es que por ahí empezamos. Tienes que saber hallar el término enésimo. Mira que te estoy avisando, ¿ah? No vayas a pensar, yo sé que es Atún, pero solo me dan 2 términos. Faltan datos. No. No, el término que falta siempre debe ser hallado con el término enésimo. Por eso es que hemos aprendido eso primero. Si no me crees, ándate a la pregunta 11. A la pregunta 11. Vámonos a la 11, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué dice la 11? La 11 me dice que había un profesor que a medida que transcurría un ciclo gastaba mayor número de tizas por semana. Sí, él dictaba tiza. Así la primera semana gastó 11 tizas, la segunda 13, la tercera 15. O sea, cada semana gastaba 2 tizas más que la semana anterior. Espérate, si la cantidad de tizas iba aumentando de 2 en 2, eso es una sucesión aritmética. Porque avanza de acuerdo a una suma constante, ¿cierto? Y ya. Hasta ahí, claro. El problema dice a continuación que en cada caja de tizas vienen 15 unidades. Y te pide que calcules cuántas cajas abrió el profesor durante todo el ciclo para completar su dictado. A ver, razona conmigo. Si yo quiero saber cuántas cajas abrió el profesor, necesito conocer primero cuántas tizas ha utilizado en total. Y para saber cuántas ha utilizado en todo el ciclo, voy a sumar las tizas que ha utilizado semana tras semana. Y si voy a sumar todo, ¿qué debo de aplicar? Atún, porque tengo que sumar. Oye, pero para poder aplicar Atún, sabemos que requerimos de 3 cosas. En este caso, A va a ser 11. Necesito a U. No lo conocemos, ya ves, yo te dije, no te lo va a dar, no te lo va a dar. Ahora, necesitamos a N. Como son 38 semanas, hay 38 términos que se van a sumar. Entonces, N vale 38. ¿Cómo calculo U? Con el término enésimo. Y ya hemos hablado acerca de eso. 11, 13, 15. ¿Cómo se calcula el término enésimo? Como aumenta de 2 en 2, ¿qué le pongo? Término enésimo, 2n. Pero luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El anterior al primer término. Excelente. El anterior al primer término sería 9. Con su signo lo colocas aquí. Más 9. Como él es el último término y él es el término 38, significa que para calcularlo a él necesito que n sea 38. Y si n es 38, el término 38 sería 2 por 38 más 9. 2 por 38 es 76. Más 9, eso quiere decir que 85.
tenía que ir ahí. Ahora sí, ahora sí. Ya tenemos todo completo. Le aplicamos a Tun. Aplícale. Díctame. 11, porque ya vale 11. Más U, que es 85. Muy bien. Por N. 38. Entre 2. Eso es operativo. Yo sé que tú al ojo sabes que eso sale 1824. ¿1824 qué? Tizas. Porque 1824 hemos sumado las tizas que he utilizado cada semana. Entonces, con esto veo que el profesor ha utilizado 1824 tizas en total. Pero yo quiero saber cuántas cajas abrió. Como cada caja tiene 15 tizas, eso lo dividimos. Al dividir, habla 1 sobre 3, baja 2, 2, queda 2, baja 4, 1. Oye, ¿qué quiere decir? Que el profesor ha utilizado 121 cajas y 9 tizas. Ey, pero eso no pide problema, ¿o sí? El profesor quiere saber a cuántas abrió. Y obviamente, para poder utilizar esas 9 tizas, tuvo que abrir una caja más. Entonces, ¿a cuántas abrió el profesor ese ciclo? Abrió a 122 cajas. ¿Qué estás pensando, ah? Abridor es el profesor, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Ey, te lo anticipé. Cuando un problema utiliza atún, jamás te da los 3. Olvídate de eso. Solamente te va a dar 2. El tercero lo debes de hallar tú. ¿Sí? ¿Entendido, no? Ahora, si es que hay sucesión aritmética, ¿también habrá sucesión geométrica? Sí. Aquí está. Si yo tengo 3, 6, 12, esto es geométrico porque sus elementos ya no van de acuerdo a una suma, sino ahora es de acuerdo a una multiplicación. Esa es la diferencia. Aritmética avanza de acuerdo a una suma. Geométrica, multiplicación. Ahora, también puedo proyectarme un término posterior. El detalle es que no vas a poder aplicar este método, porque cada sucesión tiene su propio método para poder proyectarse. Cada sucesión tiene su propio término enésimo. Y para la geométrica es de esta manera. T1 por Q elevado a la n menos 1. Es medio raro, pero hay que aprenderla. Saquemos cuentas. ¿Quién sería T1? Excelente. T1 viene de término 1. Él sería T1. Ahora necesito tu Q. ¿Cuánto vale? Necesito que tú halles Q, he dicho. Por eso necesito tu Q. Porque tú lo vas a hallar. ¿Cuánto vale Q? ¿Qué cosa es Q? Se le llama razón geométrica. ¿Cuánto vale? L es Q. O sea, tu Q vale 2. O sea, barato. Y ya. Ahora, necesito N. N es el término que quiero hallar. Como quiero el término 10, para este caso, N sería 10. Y solo es cuestión de reemplazar. Si yo quiero el término 10, si N vale 10, esto se convertirá en término 10 igual a término 1, 3 por Q, 2 elevado a la N. Ojo que el menos 1 es en el exponente. 10 menos 1, 9. 2 a la 9 es 512. 512 por 3 es 1536, ¿no? Listo. Por favor, tráteme con cariño.
Recuerda que un alumno supera al maestro. Si yo soy monstruo, ¿tú cómo terminarás? Así que no me hables así, por favor. Ya. Como te das cuenta, en la sucesión geométrica, los elementos avanzan más rápido, porque es multiplicación. Al término 10 nada más ya llegamos a 1536. Imagínate al término 100. Eso ni siquiera lo vas a poder hallar. Entonces, ahora, a partir de una sucesión geométrica se genera esto, la famosa serie geométrica. Ojo, existen dos tipos de series geométricas. Series geométricas finitas y series geométricas infinitas. La serie geométrica finita se caracteriza porque sabes cuántos términos vas a sumar, porque sabes la cantidad, por tanto, es una cantidad finita de términos, tiene fin. Por eso, porque sabemos cuántos términos vamos a sumar, se llama finita. Pero hay otra donde no se sabe cuántos términos vamos a sumar. Primero concentrémonos en ella. Así como en el ejemplo, vimos 3, 6, 12. Ahora los voy a sumar. Y como son 10, a los 10 los voy a sumar. Para sumarlos la fórmula es un poquito más especial. Hay que aprenderla. No hay de otra, hay que aprenderla. Profe, pero eso no viene en el examen. En el 2022 vino. En ese 2022. Ojo, ni siquiera vino con 10 términos. Como era el año 2022, vino con 2022 términos. Con ella era. Ahora, ¿cómo se utiliza? Similar a lo que hemos hecho arriba. T1. Obvio que T1, ya sabes quién es. El término 1. Necesitamos a Q. Sabemos ya cuánto vale, porque Q es el valor que se utiliza para multiplicar al primero y así obtener al segundo. Entonces Q también sería 2. Y necesitamos a N. N que ya se ha entendido que se refiere a la cantidad de términos. ¿Quién es N? En este caso sería 10. Y bueno, lo bonito aquí es que solamente es operativo, solamente es reemplazar. T1, 3 por Q, 2 elevado a la N, menos 1 entre 2 menos 1. Porque Q vale 2, 2 menos 1. Cito nada más. 2 a la 10 debe ser un número que debes de saber de memoria. 1024 menos 1, 1023 por 3. 3069 entre 1, 3069. Serie geométrica finita. Oye, ¿cuándo se utiliza? Cuando sabemos cuántos términos hay. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la infinita. La serie geométrica infinita también se llama suma límite. Y la suma límite más o menos toma esta forma. 4 más 2 más 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, más un 32avo, más un 64avo, más un 128avo, más un 256avo, más un 512avo, más un... hasta el infinito y más allá. Cualquiera pensaría que como se va hasta el infinito, la suma debe ser mayor, más grande, pero al contrario. Si sabes cuántos términos hay, es así. Pero si se va hasta el infinito, ni bien veas un problema que suma hasta el infinito, con ella es. Solo se requieren dos cosas, T1 y Q. T1, sabemos que es el primer término. Él es T1. Ahora, el problema es Q. El detalle es que Q solamente se obtiene cuando hablas en forma de multiplicación, jamás división. Entonces no me vayas a decir entre 2, porque eso no es correcto. Sí, se debe hablar en forma de multiplicación, por eso sería por un medio, exacto. El valor de Q es un medio. ¿Está bien? Ahora, al reemplazar, el problema se acaba rápidamente. T1, 4, entre 1 menos un medio. 1 menos un medio es un medio.
4 entre 1/2, 8. Y se acabó. Profe, sumar hasta el infinito y todavía me sale entero, profesor. ¿Es eso cierto, profesor? Sí. Ojo. Empieza con 4. 4 más 2, 6. El 4 se está acercando, ya va a 6. Se va a acercar al 8. ¿Ah? Hasta ahí vamos 6. 6 más 1, cada vez más cerca. 7 más 0,5, 7,5. Más 0,25, 0,75. Más 0,125, 7,875. Y cada vez se va a acercar más y más, tanto que en el infinito va a llegar a ser igual a él. Creo que no crees. Hubo un niño, un pequeñito, que a sus 6 años calculó eso sin utilizar la fórmula. Cuenta la historia que hace 100 años atrás aproximadamente, en Alemania, escuchas, había un niñito muy hábil, tan hábil que le gustaba jugar a ser como su papá. Su papá era comerciante y llegaba a las cuentas en un libro. Este amiguito se iba al escritorio de su padre, agarraba el libro de su papá y se ponía a revisar. Y así jugando, así le gustaba jugar a él, encontró varios errores. Y le llamó a su papá. Papi, ven, mira, esto está mal. Y su papá incrédulo. ¿Cuál, papito? A ver, ¿dónde está mal? A ver. Ah. Hoy sí, ¿no? Y sí estaba mal. El padre, súper orgulloso, súper contento, decidió llevar a su hijo a una escuela de talentos. Sí, en esos tiempos había algo así como Acadia Kids. Para los pequeñitos súper hábiles. En esa escuelita, resulta que se encontró con una pequeñita que era tan igual hábil como él. Bien hábil, eran competencia, varón y mujer. ¿Tú sabes de quién te estoy hablando? Carl Friedrich Gauss, así se llamaba el niñito. Gauss. Tú solamente le llamas Gauss, pero su nombre es Carl Friedrich Gauss. ¿Ya? Ahora, un día dice que el profesor estaba sentado en su escritorio y su salón estaba hecho un desorden completo y el profesor, para poder calmarlos, les dio un reto, les dijo, pequeñitos, para que salgan al recreo, quiero que todos saquen una hoja de su cuaderno y se pongan a sumar del 1 al 100. ¿Tú crees que los pequeñitos se molestaron? Nada, ellos me ven felices. Ya, profe, listo, empezamos, ¿ah? Y su compañerita de aula, que era su bronca, ella era de bravas. Ella al ojo nomás, ¿ah? Profesor, hasta el 100 nomás. Ya, no importa. Hay que recordar que en esos tiempos no utilizaban fórmula. Ella sí mentalmente, 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10 más 5, 15 más 6, 21 más 7, 28 más 8, 36 más 9, 45 más 10, 55 más 11, 60. Oye, iba por el 11. Y Gaussito en este plan. ¿Sumo o no sumo? Y si sumo, ¿por qué sumo? Tranquilos, pues. Escucha, yo sé que tú ya sabes cuál es la historia, ya sabes cuál es esta parte, pero no sabes cómo acaba. Resulta que Gaussito estaba viendo, analizando, entendiendo, y hasta que haga todo eso, su compañerita ya iba por 30. Él preocupado dijo, creo que me va a ganar. Pero ¿sabes qué? Yo no voy a sumar así como están haciendo el resto, porque yo soy diferente, yo soy especial. Así puede sumar cualquiera. Yo voy a sumar al revés.
Porque así es muy fácil. Así hacen los bravos, así. Porque al final, si aquí me sale un resultado, aquí tiene que salir lo mismo, dijo. Y empezó. 100 más 99, 199 más 98, 227 más 97, 394. Más no. Y en 96 nomás se quedó. En ese momento su ira, su rabia fue tanta que tenía ganas de agarrar cualquier cosa y, y, y arrugarlo, destrozarlo y grabatearlo. Y cuando estaba a punto de grabatear todo, se acordó de lo que le enseñó su mamá. Porque su mamá le enseñó a sumar. ¿Y cómo? Así como nos enseñan en primaria. Él dijo, un momentito, si yo sumo hacia abajo, allá, igual más igual. Ah, no, eso no se suma, eso no se suma. Aquí, aquí es donde se dio cuenta que ocurría algo raro, porque sumaban 101. Y él dijo, si voy a sumar el mismo número, debo de saber cuántas veces aparece para hacer la suma más rápido. Y como iba del 1 al 100, se dio cuenta que aparecía 100 veces eso. Y dijo, ajá, si voy a sumar 100 veces el mismo número, mejor lo multiplico. Y su mamá le decía, oye, Gausito, antes de multiplicar, primero se simplifica, papá, ¿ya? Y luego, cuando le multiplicó por 50, sí. Gausito súper contento. Profe, ya terminé. El profesor incrédulo. Te he dicho que sumes hasta 100, ¿ah? Claro, profe, ya está. Si no me crees, ven, te enseño cómo se hace. Ven, ven. El profesor vio su desarrollo y se quedó asombrado. Me parece muy bien, Gausito. Sí, te lo has ganado. Puedes irte a la, a la parte posterior porque puedes salir a tu recreo. Ya, ya, ya. Profesor, no quiero, profesor. Me quiero quedar a esperar a mis compañeritos. Y en ese momento, en vez de quedarse a acompañar, empezó a fastidiar. Porque a su bronca, así no se hace. ¿Cuándo vas a terminar? Y empezó a fastidiarle a todos. Tanto fue el fastidio que su compañerita, ella, una mente bravaza, mentalmente sumaba. Tanta fue la distracción que le hizo olvidar en qué número estaba. Y tuvo que empezar de nuevo desde uno. Asadaza, profesor, ¿te lo llevas o te lo mando? El profesor lo tuvo que castigar. Lo castigó a Gausito. Sí. Le dijo, no, pero a él no le castigaban como te castigaban a ti, pero no. A ti te decían ya pasa cuarto oscuro, ¿sí o no? Pero a él no. A él le decían un problemita más. Esos eran castigos para ellos, un reto. Empieza con 4 meses. Sí, empieza en 4, dijeron. Al número 4, súmale 2. Fácil, profe. Ahora súmale 1. 7, profe. Ahora súmale un medio. Fracción no, profe. Ahora frígate, frígate. Ahí está, más un cuarto. Profe, nunca seas así, ¿ah? Que te calles, más un octavo. Ándala. Ay, todavía malcriado, ya, por payaso, suma hasta el infinito. Y en ese momento una sonrisa se dibujó en el rostro del profesor. Respiró profundo y, y en su mente lo que callamos los profesores. Ahora mocoso y... Ahora... Se sentó tranquilo en su sillón, en su pupitre, y cuando se está acomodando,
Profe, ya está. No había pasado ni un par de minutos y ya lo tenía resuelto. Ojo que esto te va a servir para desarrollar algunos problemas, ¿eh? Él dijo, ¿sabes qué? Quiero sumar todo eso. Voy a llamarle por una letra. Cualquier letra, supongamos P. Entonces, como él era medio contreras, porque le gustaba dar la contra, él se dio cuenta. Entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Lo contrario de dividir. 2. 2P. 2P. 2 por 4 más 4 más 2 más 1 más un medio. Simplificando, ¿ah? Luego Gaussito se dio cuenta que esto que está aquí, claro, P, lo mismo que está arriba. Y si no vale P, lo reemplazó por P y le quedó que 2P es 8 más P. Genio. Ahora sí me crees que sale 8. Profesor, pero ese está más bacán, profesor, eso no me enséñame. Es que eso no vas a hacer en un examen, te va a generar mucho tiempo. En el examen ves quiénes son los datos, reemplazas y se acabó. Tienes que ser rápido, ¿no? Entonces, si hablamos de un examen, lo que nos conviene es la fórmula. Obviamente va a ser el mismo resultado. Hay problemas, he visto problemas donde requieres aplicar formas como esas para desarrollar, pero bueno, al menos tengamos presente esto, ¿ya? Y ya tengamos eso como referencia si fuera necesario. 6 añitos. ¿Tú qué hacías a los 6 años? Parabas comiendo tierra, ¿sí o no? Esa era tu vida, ¿sí o no? Chicos, hay más cositas así como estas, hay más detalles. Hasta aquí solamente te estoy mostrando dos sucesiones. Sucesión aritmética, sucesión geométrica. Hay más que si nos da tiempo las vamos a mencionar. Pero antes que nos gane el tiempo, porque tenemos que llegar hasta aquí, al menos, vamos con esta parte que es importantísima. Importantísima. Las sumas notables. Las sumas notables son fórmulas que deben de ser obligatoriamente aprendidas. Son muchos casos, hay un montón de fórmulas, más de 15 o 16 creo que son. Pero aprendérselas todas es absurdo. Apréndete primero estas 4 y una vez que te las aprendas, ahí recién busca más. ¿Sí? Primero estas 4 que son las más usadas en los exámenes. La primera creo que todos la conocen. Suma de números naturales consecutivos. ¿Sí? ¿Todos? ¿Se recuerdan? Correcto. Ahora, suma de cuadrados. Mira, yo tenía un problema cuando era estudiante, así como tú, tenía un problema para recordarla. Y luego con la práctica me di cuenta de esto. De repente te sirve, ¿eh? Si vas a sumar cuadrados, primero utiliza lo mismo que vimos hacia arriba. Pero espérate que eso solamente es la primera parte. A continuación, alargas la rayita y le pones un paréntesis más. ¿Sabías tú que aquí tiene que ir la suma de los dos primeros? La suma de ellos dos va aquí. Y en el denominador es el número por el que le sigue. Ya de ahí, cuando aprendas todo eso, apréndete la fórmula de esta manera. Porque la fórmula en los libros aparece así. Y es lo mismo. Pero si tú combinas esta partecita azul con la roja, bueno, tal vez te ayude a recordar más rápido. Yo hacía eso. Por ejemplo, a ver, por aquí. Supongamos que quiero sumar 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado hasta 20 al cuadrado. ¿Podría aplicar la fórmula de cuadrados?
No. Tienes que empezar desde 1. Entonces, para poder aplicar la fórmula, debería de agregarle los términos que le faltan, pero para que el resultado no cambie, cosa que aquí ya se puede aplicar la fórmula. Y la fórmula empieza con la parte azul, n por n más 1 entre 2. N es la base, 20. 20 por 20 más 1 entre 2. Luego te dije que le agregues esa parte de rojo. O sea, alargues esta raya. Y el tercer elemento es la suma de estos dos. ¿Cuánto suma 20 con 21? Eso va aquí. Y en el denominador, por lo que le sigue. A eso me refería. Ahora, esta partecita es menos 1 menos 4. Menos 5. Eso ya es operativo nada más. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, si te sirve de esta manera, bacán. Y si no, siempre está la que aparece en los libros. Ahora, hey, fórmula para sumar cubos. También hay. Y mira quién aparece nuevamente. Sí, solo que cuando sumas cubo, a toda la fórmula la debes de elevar al cuadrado. Apréndela, es necesaria. Si no fuera necesaria, no la escribiría. Ahora, hey, la cuarta fórmula para sumar impares. Simplemente para cuando sumes impares, hay que saber cuántos términos hay. ¿Por qué? Porque la cantidad de términos se le eleva al cuadrado y se acabó el problema. Solo al cuadrado. Mira por acá. 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Del 1 al 9, full impares. ¿Cuántos términos hay? 5 términos, ¿cierto? Por la fórmula, si hay 5 términos, sería 5 al cuadrado. Comprueba. 1 más 3, 4. 4 más 5, 9. 9 más 7, 16 más 9. Sí. Si sabes cuántos términos hay, a esa cantidad de términos le elevas al cuadrado y se acabó. Ah, pero, hey, esto tiene un inconveniente. Porque la fórmula se utiliza cuando sabes cuántos términos hay. Ese es el detalle. Claro. Puedes aplicar término enésimo, correcto. Pero también podrías hacer, si son impares, es algo más práctico. Tú sabes que necesitas la cantidad de términos, ¿cierto? Si no sabes, lo calculas. ¿Cómo se calcula la cantidad de términos? Sacando el promedio entre el primero y el último. El promedio. ¿Cuánto es el promedio de 1 a 79? 40. ¿Cierto? Entonces sale 40 al cuadrado. Se acabó. Entonces, si te sabes cuántos términos hay, bacán. Pero el problema no te dice cuántos términos hay, lo calculas. ¿Cómo? Sacándole el promedio al primero y al último. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces ya tienes cualquiera de los dos casos que te va a servir. ¿Ha venido en 2022? Sí. Ha venido. Sí, oye. Vamos a llegar a él. Ojo, ojo a esta fórmula de n por n más 1 entre 2, en uno de los exámenes del 2022, se utilizó en 3 preguntas. 3 preguntas vinieron para desarrollarse con esto. Olvídate, este tema lo tienes que saber sí o sí. En serio, si hacemos un top, siempre nuestro tema de 4 operaciones queda primer puesto. Segundo puesto quedaría pues planteo de ecuaciones y edades. Pero tercer puesto está esto. Pero tienes que saber, y aquí te estoy dejando todos los trucos. ¿Ya? Ahora, tu compañero me hace una pregunta súper válida. Profesor, ¿y los números pares tienen fórmula? Sí. ¿Pero es necesaria? No. No. Claro, porque si tú vas a sumar puros números pares, lo recomendable simplemente es factorizar 2. Factoriza.
Si tú factorizas 2, te va a quedar aquí 1 más 2 más 3 más 4 más 50. Y eso que está dentro del paréntesis ya lo puedes desarrollar con la fórmula. La primera fórmula, 50 por 51 entre 2. Y ya tienes resuelto tu problema. ¿Se acabó? ¿Ya está? ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Ok, vamos a empezar a desarrollar problemas entonces. A menos que tengas una duda hasta aquí. Mira, así como hay sucesión aritmética o sucesión lineal, también hay sucesión cuadrática, también hay sucesión cúbica, sucesión cuártica, y hasta lo que he visto en los exámenes es sucesión cuadrática. Y eso es, cúbica no mucho. Si es que has practicado, te vas a demorar menos. Bueno, esperemos pues que... Pero, en serio que... son preguntas fáciles, pero como los estudiantes no están muy habituados, se demoran demasiado. No han practicado mucho. Es que este tema, ustedes mismos no me dejarán mentir. A pocos les agrada. Pero lo necesitas. Una pregunta puede marcar la diferencia. Una preguntita. A ver, como para descansar un poquito de todo esto que te he hablado, vamos con los problemitas y empezamos con sucesiones. Pregunta número 1. Vamos a comprobar. Cuando tengamos una sucesión de letras, existen 2 métodos de solución. Escucha, te pierdes algo, después no voy a repetir. Cuando hablamos de sucesiones de letras, existen básicamente 2 formas de solución. La primera es de acuerdo al alfabeto. ¿Cuándo se utiliza el alfabeto? Cuando yo vea que las letras o van avanzando o van regresando. Pero tienen que estar ordenadas, de forma ascendente o descendente, pero ordenadas. ¿Aquí están ordenadas? Sí, porque están avanzando. ¿Qué hago? Pues cada letra la reemplazo por el número que le corresponde según su ubicación. Y una vez que las he reemplazado por su ubicación, lo analizo como una sucesión numérica. Y me doy con la sorpresa de que aquí es por 2, por 3, por 4. Entonces, por 5 será P. Y 24 por 5 es 120. El detalle es qué letra es la 120. Claro. Exacto. La idea es que si hablamos de letras, en letras solamente hay 27. La A es la 1, la Z es la 27. Y si te sale más de 27, por ejemplo 28, 28 ya repite el abecedario. Si la 27 es la Z, la 28 es la A, 29 B, 30 C. Al menos ese es el criterio que se tiene. Ahora, como llega hasta 120 y eso es demasiado grande, lo recomendable aquí, ¿qué cosa es? Dividir el 120, lo divides entre 27, porque son 27 letras en total. Eso sale 4. 4 por 27, 108. Sobra 12. Ya no trabajas con 120, solo con el residuo. ¿Por qué? Porque aquí me dice el problema que 4 veces se utilizó todo el alfabeto. Y luego de utilizar el alfabeto 4 veces sobró 12 letras. Por eso es que con 12 trabajas. La 12ª letra del alfabeto es la letra L. Por eso es que L es la respuesta. ¿Sí? Esa es la solución. Pero ese método del alfabeto solo se utiliza cuando las letras están ordenadas de forma ascendente o decreciente. Pero, mira la pregunta número 2. De la D avanza la N, de la E a N avanza la O, de la O a la S, de la S vuelve la A. Ahí ya no procede el alfabeto.
Ahora utilizo iniciales de palabras. Iniciales de palabras que tengan un orden. No me vayas a decir dinosaurio. No. No. Era que utilices iniciales de palabras. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto. Como son meses consecutivos, entonces un mes antes de agosto. J de julio. Ahora, yapa. Te voy a yapear. ¿Qué letra continúa? Creo que debes descansar un poco ya. Órbita. He visto este problema en un libro muy antiguo que dice que va la letra L. ¿Por qué? Ese libro es muy antiguo y decía que así se podía también plantear sucesiones de letras. Actualmente eso ya no se considera como solución. ¿Ya? Porque si tú crees que eso es solución, estoy seguro que aquí me vas a decir... ...19, 16, 13... Por eso te estoy diciendo, por eso, no te confíes en este tipo de... Una sucesión no es completar palabras. Recuerda que la idea de sucesión es que encuentres un orden. Y ahí no habría orden, ¿cierto? ¿De acuerdo? Yo creo que la idea la entendiste y eso es lo más importante. ¿Ya? Ahora, vamos a ver algunas pequeñas curiosidades. Yo sé que son problemas sencillos, pero siempre tienen algunos detalles que hay que tener presente. Y eso es lo que nos va a servir. En la pregunta número 3, la mayoría hace esto. 7, 19, 37, 12, 18, 6. Si haces eso, fracasaste. Está mal. Porque este método de esas mallitas es válido solo cuando la última fila tiene 2 elementos. Y esos 2 elementos tienen que ser obligatoriamente iguales. Tienen que ser iguales obligatoriamente. ¿Son iguales? Ese método no corresponde. Profe, entonces, plan B. Esa forma no es adecuada. El plan B es ver los números detenidamente y buscar algo en común en ellos. Si se dan cuenta, son cubos perfectos. Pero con 1 en diferencia, ¿no? Porque si aquí le agrego 1, ahí está. Más 1, cumple. Más 1, ahí está. Más 1, aquí está. ¿O no? Entonces, esta solución también es válido. Esto sí es válido. Esta es solución por inducción que vamos a mejorarlo la próxima semana con algunas estrategias adicionales. ¿Está bien? ¿Sí? Ese método de solución es válido. Aprendamos algo más. Fracciones. Si hablamos de sucesión y hay fracciones de por medio, tienes que pensar en doble sucesión. Obligatoriamente doble sucesión. Y si hablamos de doble sucesión, va a ser sucesión para el numerador
y sucesión para el denominador. Ojo, doble sucesión. Ahora, el problema de las fracciones es que algunos de los elementos se tienen que reescribir. Algunos se mantienen y algunos se reescriben. Y es por eso que se vuelve interesante esto. Tienes que darte cuenta quiénes se mantienen. Y ahí observando, porque ellos dos debían de ser mantenidos. ¿Por qué? Porque al mantenerse, mira, entre 5 y 3 falta alguien. Y si hablamos de pares entre 4 y 8, y ya se formó sucesión arriba y sucesión abajo. El detalle es que al simplificar sale 2/3. Y aquí es 3/2. Entonces, para que coincida con lo que está arriba, tendríamos que escribirlo al revés. 6 entre 4. ¿Cumple? Sí. Pero, profe, ahora la sucesión ya no se va a cumplir, mira. Ya no. Ah, es que no siempre va a ser de forma horizontal. También puede ser intercalado, así. 5, 4, 3, 2. Hay 2. Y arriba, 4, 6, 8. Y dime, 10 entre 2 es 5. Entonces la forma está válida, es verdadera, es correcta. Con esto podríamos proyectarnos, porque si arriba va 10, ahora tendría que ir 12. Y arriba, 1. Y ya tenemos el término que continúa. Ese es el detalle para las asociaciones de letras. Siempre enfocarnos en doble asociación. Lo más común es que sea sucesión al numerador y sucesión al denominador. Pero hay casos excepcionales como ellos, donde las sucesiones pueden estar intercaladas. Tengan cuidado, ¿ah? ¿Ha venido con fracciones en los últimos años? Sí, ha venido con fracciones. Pregunta 6. El problema me pide que calcule el término enésimo. Espérate un ratito. Ah, no. La 5 sí, pero la 6 no. La 5 está allá. Por eso de frente me pasé a la 6. En la 6 me piden el término enésimo. A ver, repasa conmigo. Término enésimo es la fórmula que representa todos los elementos de la sucesión. ¿Cómo me doy cuenta que esta fórmula es correcta? Cuando le pongo 1, tiene que salirme el primer término. ¿Cierto? Si le pongo n igual a 1 y sale el primer término, ella es. Y eso voy a hacer. Voy a aplicar descarte aquí. Reemplazo n igual a 1. Si n es 1, ¿cuánto sale aquí? 2 por 1, 2 más 1, 3. 2 por 2, 4 menos 1. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si n vale 1, tiene que salirte el primer término. O sea, tiene que salir un tercio. ¿Sale un tercio ahí? No, no corresponde. En la segunda, reemplaza. ¿Sale o no sale? Sí sale. Puede ser. Y digo puede porque de repente hay otra clave que también salga un tercio. Comprobemos. Aquí sale 2/3. Nada. Aquí sale 1/2. Nada. Aquí 2/3 de nuevo. Como solamente cumple aquí, ella será P. Por descarte. Profesor, ¿y qué pasaría si hubieran dos claves donde sale un tercio? Hay pruebas para n igual a 2, solamente en las que quedan. Y si reemplazas n igual a 2, tiene que salir de 3/5, obviamente. Segundo caso, ¿no? Ah, pues como son fracciones, le aplicas fórmula para el numerador y fórmula para el denominador. Término enésimo para arriba, término enésimo para abajo. Por partes tienes que trabajar. Chicos, pregunta 7. A ver, te explico la pregunta 7, ¿ya? Atentos. Mira, ya entramos a la segunda pizarra, ya estamos cerca. Esto se acaba ahorita. Esto se acaba. Uy, siento que me vibra. Se cortó. Uy, ya casi va a ser hora. Chicos, aceleramos. ¡Ey! En la pregunta 7 me dice que yo tengo 30 números consecutivos. Y la suma de esos 30
es 1665. Yo quiero calcular la suma de los 30 consecutivos siguientes. Oye, te vas a morir. Mira, esto se acaba en menos de 10 segundos. Si aquí sale 1665, la suma de los 30 siguientes, simplemente tienes que agregarle este número, multiplicado por este. ¿Cuánto es 30 por 30? 900 más 1665, ya está resuelto. Te explico terminando, ¿ya? Nos queda esto nada más. Voy a terminar primero esto, ¿ya? ¿Siempre cumple? Sí. ¿Cuál es el requisito? Que la cantidad que hay aquí sea la misma cantidad que está acá. Ese es el requisito. Sí. ¿Siempre cumple? Siempre. Si lo has visto antes, oye, si lo vas a hacer por planteo, te vas a demorar demasiado. Con eso de ahí salen 10 segundos. ¿Ya? Y cumple. Y cumple. Vamos a la pregunta número 9. Hey, o primero la 8. ¿Qué diferencia hay en la 8 de tu libro con la 8 de la pizarra? Aquí está el orden. En lo mismo, solamente que en tu libro está arrimado hacia la izquierda. En cambio aquí lo arrimé a la derecha. ¿Por qué? Porque como el programa me pide sumar todo, no me pide la suma de todo. Al ubicarlo de esta manera, la suma se hace más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto. Por eso es que lo coloqué de esa manera. Como son los mismos elementos en cada columna, 1 al cuadrado, 1. 4 más 4, 8. 9 más 9 más 9. Y así hasta el último. Ahora, la fila de azul representa todo, ¿cierto? Entonces, como el problema me pedía la suma de todo, con que calcule la suma de los de azul, se acaba el problema. Y como son cubos perfectos, oye, si eso continúa, el último, ¿quién sería? Porque si es con 1, 1 al cubo. Si es con 2, 2 al cubo. Si es con 3, 3 al cubo. Si es con 20. Y la suma de cubos, ¿sabes cuál es la fórmula? Por fórmula, ¿qué iba a quedar? 20 por 21 entre 2. Pero, al cuadrado. Y al desarrollar te va a salir 44.100. Ya está resuelto. H. La 10, o primero la 9. En la pregunta 9 me piden calcular suma de cifras de S y me dan un dato que es la suma del 1 al n, que vale 55. Sé que la mayoría ha calculado n, luego ha reemplazado y ha calculado S, pero había una forma más rápida. Como son números pares, ¿yo qué te dije que hagas cuando sean números pares? Exacto, factorizas 2 y te va a quedar 1 más 2 más 3 más 4. Ahora, como son n sumandos, al factorizar sigue habiendo n sumandos. Y si hay n sumandos aquí y empieza en 1, el último sería n. Porque si fueran 5 sumandos, acaba en 5. Si fueran 3 sumandos, acaba en 3. Como son n sumandos, acaba en n. Y al haber n sumandos me sale lo mismo que está acá arriba. Porque también es la suma del 1 al n. Al reemplazar, S va a ser 2 por 55. Eso es 110. El problema pedía la suma. Pedía 1 más 1 más 0. Tienes razón, salía 2. Pregunta número 10. Una especial. Hey, en los libros le llaman serie telescópica. Serie telescópica. ¿Y cuál es lo especial de la serie telescópica? Son suma de fracciones. Y en el denominador de las fracciones
tiene que ir producto de dos números. Profe, pero no veo producto ahí. Exacto. Tienes que reescribirlo. En vez de 28, en vez de 70, en vez de 130, siempre debe de haber fracciones. Ahora, las fracciones siempre van a llevar algo en común. Como te darás cuenta, todas tienen la misma diferencia. Entonces, la última también debe cumplir. 20 por 25, ¿su diferencia es 3? 22. ¿Su producto sale 550? Sí. ¿Su diferencia 3? Sí. Ojo, para que sea serie telescópica debe cumplirse que en el denominador la diferencia tiene que ser lo mismo para todos. ¿Ya? Con eso aseguras que es serie telescópica. Y para desarrollar la serie telescópica hay un método directo. El método de la puntita nomás. Solo la puntita, te lo juro. Ese es el método. Mira, ¿no? Es que es así. Así, cuando veas una serie telescópica, aplicas el método de la puntita. La puntita significa que solamente va a quedar esa puntita menos esta puntita. Solo la puntita. Te lo juro. ¿Por qué? Porque cuando descompones, aquí va a salir un cuarto menos un séptimo. Menos. Y aquí va a ser un séptimo menos un décimo. Si aquí es menos un séptimo y aquí es más un séptimo, en un décimo negativo, ¿con eso se va a cancelar? Al descomponer todo, se va a cancelar todo, menos la puntita. Por eso es que solo la puntita queda al final. Solo la puntita. ¿Ya? Ahora sí. Ahora, esas puntitas se restan, pero esa diferencia, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la letra que estamos buscando, pero multiplicada por ese número de rojo. Por eso es que ese de rojo es importante, porque él participa en la solución. Lo demás ya es operativo. Como hay fracción, multiplicamos por 100 para que desaparezca la fracción. Multiplicamos por el mínimo común múltiplo de ellos. 100 por 3a, 300a igual a 25 menos 4. Eso sale 21, el 300 pasa dividiendo. Sacas tercia y ya está resuelto. Solo la puntita. Pero siempre hay que comprobar que cumple con la definición, ¿ya? Ahora, chicos, la pregunta 12, ¿ya? Con esto acabamos, rápido nada más. En la pregunta 12, el ejercicio nos habla acerca de la suma de n primeros números naturales, n primeros pares naturales y n primeros impares naturales. ¿Sí? ¿Está bien? N primeros naturales consecutivos, perdón. N primeros pares consecutivos y n primeros impares consecutivos. Ahí está planteado de lo que habla el problema. Y el problema dice que cuando ellos se suman, sale 31n más 6. Te lo voy a plantear. Ahora, si yo sumo n números naturales, ¿te acuerdas la fórmula para ello? N por n más 1. Profe, fórmula para pares no me has enseñado. Aquí la vas a deducir tú solito. Si estos son los naturales, a ellos multiplícalo por 2. ¿Te sale lo que está aquí o no? Entonces, para su fórmula, multiplícalo a esto por 2. Y si lo multiplicas por 2, él se va a simplificar. Para números pares, esta es la fórmula. Impares, sí te he hablado. Para impares es n al sumas e igualas a 31n más 6. Te voy a dejar eso de reto. Es solamente una pequeña ecuación cuadrática. Tú puedes hacerlo.
Donde hay más curiosidad es en la pregunta 13. En la pregunta 13 te piden calcular n más a. Pero el problema de la 13 es que solamente hay una ecuación. Y tú sabes, porque ya te he hablado de esto, si solamente hay una ecuación y hay varias letras involucradas, la ecuación se llama ecuación diofántica y se desarrolla por tanteo. No hay otra manera. Es una ecuación especial. Ahora, para hacer tanteo, te sugiero que reduzcas todo lo que se pueda. Y para reducir, ¿cuál debe ser la idea? Números impares. Esto. Pero ten cuidado. Recuerda que la fórmula únicamente se puede utilizar cuando empieza desde... Y allá empieza desde 3. Exacto. Hay que agregarle eso que le falta. Ahora, como es una igualdad, si yo le agrego 1 a este lado, para que la igualdad se mantenga, aquí también debería ser más 1, ¿cierto? Al agregarle ese 1, habría un término más. Ese término, con todos los términos anteriores, en conjunto harían n términos. Y si hay n términos en impares, cuando sabemos la cantidad de términos, ¿cuál es la fórmula? N al cuadrado, ¿cierto? Si yo sé cuántos términos hay, todo n al cuadrado. Este bloque sería n al cuadrado y eso se igualaría a él. Como es un numeral, te sugiero que lo descompongas. A más 10A más 100A más 1000A, 1111A. Hasta ahí llegamos. Ahora sí, toca tantear. Para tantear, búscame un valor de A, de manera que al reemplazarlo salga un cuadrado perfecto, resaltando que A, al pertenecer a un numeral, debe ser de una cifra y no puede ser 0. Entonces, A es un valor del 1 al 9. Solo con uno de ellos cumple. Tú dirás, ¿9 por 1111? 9.999. 9.999 más 1. ¿Y 10.000 es cuadrado perfecto? Sí. Cumplió. El problema pide que calcules n más a. Quietos, que todavía queda una. La última, S igual a 2 menos 2 más 2 menos 2 más 2 menos 2 hasta el infinito y más allá. Ojo, hay muchos que le aplicaron la fórmula de suma límite, pero no deberían, porque en suma límite hay una pequeña condición que dice que la razón tiene que estar obligatoriamente entre 0 y 1. No puede ser. Su valor absoluto tiene que estar entre 0 y 1. Esto es una serie geométrica. Es geométrica. Porque es por menos 1, por menos 1, por menos 1, por menos 1, por menos 1. ¿Se puede aplicar la fórmula de suma límite? No. Profe, ¿y entonces qué hago? Atento aquí. Lo que vas a hacer es, al primer término no lo toques, prohibido. A partir del segundo término, factorízale el signo. Si le factorizas el signo, ¿qué te va a quedar? 2, menos 2, más 2, menos 2, más 2. ¿Correcto ahí? ¿Sí? Ahora, ¿lo que está dentro del paréntesis es lo mismo que está aquí o no? Eso quiere decir que todo, de donde me va a quedar que S es igual a 2, menos S pasa sumando. Entonces el valor de S sería... Chicos, yo sé que este tema es muy importante para ustedes, para aquellos que desean
hay boletincito con más teoría, más cositas, más detalles y más problemas resueltos. Aquellos que desean, ya saben, a un solcito nomás. ¿Mm? Nada más. Ok, chiquitos. Aquellos que desean